La humillación pública ha adquirido en este siglo XXI un nuevo rostro. Ya no es el castigo físico en la plaza, es el linchamiento en redes. Y el origen de la palabra ignominia se remonta a tiempos bíblicos, está vinculado con la vergüenza ante Dios y también con el pecado. Pero cuando hablamos de ignominia hoy, hablamos de escrache público y también de redes sociales. Entonces, ¿cómo juega esto en nuestras comunicaciones? Y fundamentalmente, ¿dónde está el límite entre la libertad de expresión y el derecho a no ser agredido? Hoy, en La Letra Chica, la edad media de las redes sociales. En 1184, la Iglesia Católica decidió que el castigo oficial a partir de ese año sería quemar a herejes y brujas en las llamas de la hoguera. Si te acusaban de herejía, significaba que estabas en contra de alguno de sus dogmas. Ya sabes, esas verdades divinas que, en teoría, son irrefutables. Y es que cuestionar las creencias del poder establecido nunca ha sido buena idea, y menos en esta época. Juana de Arco, quemada en la hoguera en 1431, ¿es acaso la víctima más famosa de la Inquisición? ¡La Tierra gira alrededor del Sol! ¡Quémenla! ¡Qué gran historia! ¡Me han robado mi alma! El futuro post-apocalíptico. O sea, el desarrollo de la tecnología, esta es el supuesto, llegó a tal extremo que el mundo implotó. Y cuando implotó, volvimos a lo primitivo. El nuestro es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador, que no conocía las redes sociales, vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio. I was patient zero of losing a personal reputation on a global scale almost instantaneously. This rush to judgment enabled by technology led to mobs of virtual stone throwers. Quémenlos por robar niños, grita una turba enfurecida. Un bulo en WhatsApp les ha señalado como traficantes de órganos. La profunda intolerancia que muchos de esos movimientos conllevan, porque lo que buscan es, digámoslo así, la muerte civil de quien se sale de los límites que ellos consideran políticamente aceptables. En el caso de las mujeres se toma desde el movimiento de mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes, toman el escrache como un modo de denuncia cuando las vías legales están cerradas. Las vías legales y la seguridad que el Estado tendría que brindarnos. Termina habiendo castigos informales, un tipo de punitivismo que deriva del escrache, que muy probablemente no es la posición que estos grupos de chicos y chicas quieren tener en su vida o que sostendrían para el entorno social. Los linchamientos antes eran en la realidad. En la plaza pública. En la plaza pública, es decir que hay una parte nuestra que nos gusta ver los linchamientos. Y en las redes sociales se puede ver sangre. Sangre casi metafórica, ¿no? Es decir, despedazar a alguien. Lo que han logrado es exacerbar los ánimos. Lo que hicieron, además, a partir del 2012 fue generar algoritmos que además exacerban eso. En el momento en que descubrimos nuestra situación de ignominia, no tenemos que descubrirla como, digamos, un sabio descubre algo en su laboratorio. La descubrimos y ese descubrimiento nos llena de indignación. ¿Cómo fue que no descubrimos esto antes? Vivimos evidentemente, esto no escapa a nadie, en una época donde la reputación es muy importante y donde de repente un clic, un comentario, un accidente en la comunicación y en las redes puede generar que se arruine, yo que sé, puede sonar medio melodramático decir que se arruine una vida, pero pasa, o un momento de una vida o una carrera. Además, las redes han resultado territorio fértil para los discursos de odio. Muy buenas noches y para hablar sobre este tema recibimos a Ana Laura Pérez, periodista, columnista de La Letra Chica desde sus comienzos. Buenas noches, Ana. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien. Digo, buenas noches, ¿eh? Bueno, saludaste al principio. No, por eso me hiciste quedar como un frío, una mala persona, básicamente. Más que me hiciste quedar. Vos sos muy bueno, Se notó. No precisa. Bien. Para comenzar vamos a compartir la opinión de otra gran persona. Otra gran persona. Hablamos de Diego González, un hombre de esta casa y de esta habitación de esta casa. Ha sido el conductor de La Letra Chica, uno de los, durante las 2 primeras temporadas. Pero no lo traemos por eso en este caso, no le pedimos el comentario por eso, sino por su
enorme popularidad en redes sociales. Es un tipo que tiene, siguiendo con estas comparaciones o con estas analogías, de si metiéramos en una habitación a 9 uruguayos y uruguayas, uno sigue a Diego. Tiene cerca de 330.000 seguidores en Twitter, solamente en Twitter, digo, que es la red que yo manejo, lo cual es una grosería absoluta. Vaya si tendrá experiencia sobre esto, ¿no? Bueno, vamos a ver qué decía sobre redes sociales. No lo tomo personal porque considero que hay gente que no me conoce. O sea, conocen una proyección de mí o una parte de mí por mi trabajo, por lo que yo represento para ellos. Entonces lo que odian es esa proyección, o sea, gente que no me conoce. Eso provoca que no me angustie para nada. Está bien, es la opinión que tienen ellos. No me afecta. Entiendo que hay gente con otras sensibilidades, capaz que diferentes, que sí les pueden afectar y eso no está bueno. Creo que los comunicadores o la gente que tiene cuentas grandes deberíamos manejarnos con otra responsabilidad a la hora de la llegada de la gente en redes sociales, donde no hay una oportunidad de charla, donde solamente ven una foto de lo que vos pensás. Ana, ¿qué te surge? Buenas noches, ya te dijimos. Buenas noches nuevamente. Sí, ya me saludaron. Me encanta que me hayan querido de nuevo por tercera temporada. Me encanta estar acá. Y sí, a ver, es interesante lo que dice Diego, porque es efectivamente una proyección. Es como si vos miraras por el agujero de una pared, ¿no? Lo que ves es una porción de algo y a su vez también está cargado de ideas sobre ese algo que se nutren también del funcionamiento de las redes, de qué cosas los algoritmos te muestran, de cierta construcción sobre qué grupo estás, en qué grupos de esas redes y de distribución de contenido vos sos parte, etc. A veces incluso, a mí personalmente incluso me ha pasado, que vos querés decir una determinada cosa y terminás descubriendo que lo que se entiende es otra, ¿no? Entonces también a veces se producen determinadas situaciones a partir hasta de una mala interpretación. Bueno, el uso de la ironía ahí es bravo, ¿no? Por Sí, ejemplo. Es muy difícil. A veces querés ser irónico y se termina entendiendo literal y eso tiene un costo grande. Y cuando hablamos de costos, ¿qué casos célebres, por ejemplo, podemos recordar o hablar de quizás personas a las cuales de alguna manera se las linchó en redes sociales? Bueno, ella dice que es el primer caso de linchamiento en redes sociales y en realidad es muy difícil decir es el primero, no es el primero, es muy difícil establecerlo. Pero podemos decir que, porque los episodios empezaron en el 2016, o sea que en realidad si no es el primero es uno de los, es Hillary Clinton, ¿no? Y sobre todo porque se dan una serie de cosas que son muy características de cómo ahora vemos la manifestación de eso en redes sociales. Y es el tema de que más allá de que esto está vinculado con episodios que ocurrieron concretamente, ¿no? Una serie de casos relacionados, la filtración de montones de mails de ella con su equipo por un mal uso de los sistemas de seguridad. De todos modos, ella fue investigada por eso y sobreseída de su responsabilidad, aunque la rezongaron, podríamos decir. O sea, que se terminó concluyendo que sí hizo algo mal. Su rol como secretaria de Estado durante el gobierno de Obama y la muerte de un grupo de militares norteamericanos en una operación militar y ella salió, porque era la jefa, a decir que era responsable. Y el más interesante, si me preguntan a mí, su rol en las infidelidades de su marido, ¿no? O sea, Mónica Lewinsky. Exactamente, porque también se la ha castigado a ella por cómo ha manejado eso y por sus reacciones a eso, lo cual es curioso porque ella no fue la infiel, el infiel fue él y ella ha recibido más castigos. Pero decía que es interesante porque una vez que se construye eso, con ella lo que ocurría durante la campaña electoral contra Donald Trump era que todo lo que ella hacía generaba en determinados grupos una reacción negativa, no importaba qué. O sea, sonreír, caminar, hablar, cosas que pueden resultar como totalmente tontas y después cuestiones de tipo sexista en cómo se referían a ella, ¿no? El uso de la palabra bitch, por ejemplo, como un sinónimo de su nombre, ya ni siquiera nombrándola.
O sea, toda una construcción a su alrededor. Digamos que ese es como un caso paradigmático, podríamos decirlo. ¿Y vos estás de acuerdo con que existe algún tipo de moderación en esto? Bueno, el tema de la moderación, yo creo que es un tema del que se habla poco y por suerte está empezando a estar sobre la mesa. Tenemos la percepción de que las redes sociales son empresas privadas y por ende pueden hacer lo que les parezca, pero no pensamos, por ejemplo, si el panadero de la esquina no deja entrar a una persona, le prohíbe la entrada y no le explica por qué, nos parecería una cosa totalmente fuera de lugar. Sin embargo, internalizamos que nos establezcan normas de funcionamiento que muchas veces están incluso en contra de las legislaciones de los países. Y hay... Digamos que de un tiempo a esta parte las redes cambiaron la manera. Primero el discurso, sobre todo, por ejemplo, es muy representativo en el discurso de Mark Zuckerberg. Él decía, bueno, yo no soy quien para regular lo que se puede y lo que no se puede hacer, y era un vale todo. A partir de lo que ocurrió, sobre todo el episodio del 6 de enero en el Capitolio, en la salida de Donald Trump de la presidencia, le bajaron la cuenta a Donald Trump, pero además empezaron a ser mucho más agresivos en la bajada de contenidos. Y eso empieza a tener impactos en lo que es la libertad de expresión. Primero porque se utilizan formas de moderación automatizadas que cometen muchísimos errores porque el contexto es muy difícil. Segundo, porque por supuesto tienen muchísimos más moderadores que hablan en inglés que hablan en español o en árabe. Y entonces es lo que empieza, y tampoco hay transparencia sobre cuáles son los procesos, ni qué es lo que vos hiciste, ni qué es lo que no hiciste. Te llega un mensaje que dice te bajaron el contenido y no sabés ni por qué muchas veces. Ahora incluso pasó con lo de Ucrania, recuerdo que etiquetaron a periodistas como que trabajaban para un medio ruso, ¿no? Exacto, bueno, sí, pasó ese episodio. Pasó en Ecuador hace muy poquito, un medio comunitario ecuatoriano denunció que una de sus periodistas en la cobertura del 8M había sido golpeada por la policía y les bajaron la cuenta y no les dieron mucha explicación de por qué. Entonces, los procesos de apelación son poco transparentes. Entonces, también, como que hay que tener cuidado en que esto también implique el silenciamiento de voces disidentes, porque muchas veces la disidencia es calificada por muchos gobiernos o poderes como violento, etcétera, cuando en realidad lo que se está tratando es de ocultar que están diciendo cosas que es importante escuchar. Entonces, es un tema complejo que hay que sentarse a debatir. Más allá de que haya que sentarse a debatirlo, ¿tenés ahí una opinión tuya de decir, bueno, moderación sí, moderación no, moderación hasta acá, respetando la libertad de expresión? Digamos que si nos sentáramos a debatirlo, ¿qué plantearías vos hoy? El primer punto es la transparencia. No sabemos cómo funciona la moderación, no sabemos reglas quiénes la claras hacen. Y por qué claro frente Claridad. a medidas. Primero, sobre todo, claridad. Y segundo, que la sociedad civil tiene que tener participación en la fijación y en los procesos de moderación. No puede ser solo de resorte de las empresas privadas. Tiene que haber un asiento en la mesa para que organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en entender el fenómeno puedan empezar a tener una opinión. Bien, hablamos de las empresas, de las redes sociales, pero esas empresas funcionan porque habemos usuarios y usuarias que las utilizamos, y algo que pasa mucho es que vemos usuarios y usuarias anónimas que se escudan ante una foto que no son o un nombre que no, y le preguntamos esto también a Diego González, lo vemos. Creo que no se enojan con un chiste, con una reflexión. Yo creo que estaban enojados de antes y aprovechan. Creo que es un canal de desahogo y a veces hay gente que se queja del anonimato en redes. Yo creo que el anonimato en redes muchas veces lo que da es honestidad. Yo creo que esta gente no diría estas cosas poniendo la cara y el nombre, pero es realmente lo que piensan. Creo que eso le da un valor, a veces intimidante, porque a veces lo que piensan son cosas muy radicales y violentas. Pero bueno, ese anonimato nos da la posibilidad de ver que hay gente que piensa esas cosas. Y bueno, un consejo, eso, no se lo tomen personal. No es personal. Bueno, Ana, ¿qué pensás sobre esto que dijo Diego? A ver, respecto del anonimato puntualmente, sí, es una... Digamos, a veces ocurre incluso cuando alguien reclama en redes, discute con una de estas figuras y le dice, vos lo que pasa es que no usas tu nombre y tu apellido. Yo he visto muchas veces la respuesta, bueno, esto funciona así, ¿no? Hay grupos que entienden que parte de las reglas de funcionamiento de las redes sociales es que tú podés estar ahí en el anonimato. También es verdad que las redes sociales, si bien han ido avanzando en
los procesos de que cada vez se use menos cuentas anónimas, digamos que cada vez vos compruebes más tu identidad para usar una cuenta determinada, también lo permiten y les sirve. Y es verdad que cuando uno no paga el precio de decir determinadas cosas, hay otra dice. libertad. Exacto. Sí, no sé, tengo dos matices con Diego ahí. Uno es, y no sé si es lo que piensan necesariamente, o sea, a veces uno en el anonimato también entra como en roscas, donde no sé cuánto está pensando con un teléfono en la mano, etc. Y lo otro es que a veces hay que tomárselo personal porque es personal. Si lo que usan son los datos de tu familia, las fotos de tu familia, se burlan de alguien de tu entorno, empieza a ser personal. Ese es el problema, es que a veces es personal. Y a veces, como decías vos, empieza a afectar tu vida a niveles profundos. Frente a, no llegando a esos extremos que decías ahora de una foto de tu familia o algo, pero ni siquiera llegando a la violencia, cuando hay descalificación, ¿no? Frente a un comentario, una publicación o lo que sea, ¿ignorar o responder? Yo no contesto, en general. Cuando, digamos, sí contesto y recomiendo, muchas veces me pregunta gente que tiene seguidores y me pide consejo, y yo en general recomiendo que por ejemplo eso, ¿no? Si la cuenta es anónima, si hay uso de insultos, si hay descalificación, como decías vos, lo mejor es no contestar, porque están buscando generar esa situación, provocando una reacción emocional para que vos reacciones, y el que tiene más para perder sos vos, que en algún momento va a perder, sobre todo en el caso de comunicadores o gente de la academia, o montones de gente que tiene una reputación que le interesa cuidar, vas a perderlos en algún momento el norte y vas a salirte. No tenés nada para ganar, no lo vas a convencer, claro. No le interesa que lo convenzas. No, y aparte me parece que otra cosa que no sucede, porque venimos acostumbrados a las relaciones interpersonales cara a cara, es que otro o un tercero mirando diga, ay, mirá lo que le dijeron y no contestó, che, ¿será porque algo hay? Bueno, no funciona así. Pero es que a veces uno contesta porque tiene miedo. Por eso, pero creo que no funciona. Pero así. te metes en una de 50 así y terminás en hilos monstruosos contestando. Y no funciona así. Vamos al informe de ONU Mujeres en Uruguay de cuantificación y análisis de mujeres políticas en redes sociales. Para empezar, un dato general, 66% de las publicaciones de las mujeres políticas, ellas dicen que son respondidas en algunos casos con violencia. Empecemos por ahí. Ahí lo vemos. Sí, es como muy llamativo, ¿no? El nivel de violencia a cualquier clase de mensaje con cualquier clase de contenido, ¿no? Acá ya vemos cuál es el clima general. Esto es un estudio que se hizo en Twitter con unos 600 millones de tweets. Se utiliza, a veces tenemos la percepción de que 600 millones de tweets. 600 millones de tweets. Sí. Con herramientas de inteligencia artificial que analizan lo que se llama lenguaje natural y entonces van entendiendo qué tweets son violentos y qué tweets no, en función de palabras y combinaciones de palabras. Pero en general, y digo esto me parece importante, muchas veces hablamos de Twitter porque Twitter es la única red social suficientemente abierta que permite que los académicos puedan estudiarla. No es que sea más violenta que Facebook, porque no lo sabemos. El problema es que Facebook, Instagram y cualquiera de la familia Meta, digamos, son entornos tan cerrados que no se puede analizar de ninguna clase. Por eso es tan importante también la transparencia. Otro dato relevante de este estudio es la cantidad de mujeres que consideran que reciben respuestas violentas justamente por ser mujeres, ¿no? Sí, es solamente el 38% de las mujeres que respondieron esto, que son una muestra de más de 100 mujeres políticas que ocupan, o sea, estamos hablando de hasta la tercera línea en cargos de gobierno, por ejemplo, o sea, es realmente mujeres destacadas en la política. Solamente el 38% contestan que sienten que no son agredidas por su condición de mujer. Todas las demás, mucho, poco, a veces, contestan que sí. Bueno, hablando de eso, de la condición de mujer, hay otro dato llamativo que es que hay contenidos de tweets temáticas, o una temática en particular, que recibe más violencia que otras. Sí, usar palabras como feminismo, género, feminista, igualdad de género, tiene una tasa de violencia muy superior a tuitear sobre otros temas. Digamos que en palabras como feminismo, la mitad de las veces que una mujer política tuitea utilizando la palabra feminismo, recibe agresiones. Entonces también hay temas
además de personas que reciben mayores volúmenes o que generan mayores volúmenes de agresión. Este estudio también encontró que quien agrede está vinculado a otros que agreden y que hay como una especie de red, ¿no?, de violencia en Twitter. Sí. ¿Cómo funciona esto para entenderlo? Porque es como un poco loco, no es que tienen un grupo de WhatsApp, ¿no? Convengamos. No, bueno, ¿o sí? En algunos casos, yo no lo descartaría. Bien. Hay evidencia para pensar, en otros países está probado, y hay evidencia para pensar que podría existir, que podría existir en algunos casos, en particular donde campañas electorales, cierta coordinación a través de WhatsApp. Coordinar por WhatsApp para atacar en la red. Por ejemplo, coordinar un tema o un mensaje determinado. Pero lo que se ve en este grafo es que hay como dos focos de violencia y de intensidad, ¿no? Que se comunican muy poco entre sí. Las famosas burbujas, ¿no? Hay dos burbujas que en general se construyen a partir de, son mundos con una cierta división político-ideológica, podríamos decir. El tamaño de los puntos muestra el nivel de violencia de esa cuenta, ¿no? Como ven, hay como grupos que tienen puntos enormes y que están muy juntos, ¿no? Entonces eso, y el grosor de las líneas muestra el nivel de relacionamiento entre esas cuentas. Entonces lo que podría decirse es que gran parte de la violencia en las redes es el resultado de no tantas cuentas como podemos pensar, sino que son cuentas muy intensas en su uso y muy violentas en ese uso. Habría que sentarse a charlar otro día, porque es amplísimo el tema de trolls, haters, bots y las diferencias en esas terminologías. Yo solamente tomo el corte entre amateur y profesional, digamos, ¿no? O una cosa espontánea o una cosa ya intencionada por una estrategia X o porque me contrataron para que yo cree cuentas para atacar así o asá. ¿Qué diferencia hay entre...? Para empezar, existen ambas, ¿no? Por Eso supuesto. es así. Sí. Y en Uruguay mismo Sí. existe. Sí, existe, sí, y de hecho las redes han... Mercenarios, digamos, porque Sí. es cobrar por ser violento con determinadas temáticas o personas. Sí, por hablar de un tema, en determinados términos, por instalar una mirada sobre algo o sobre alguien, sí. Hay eso, se vende, y bastante más barato de lo que uno podría pensar. ¿Lo venden empresas? ¿Lo venden ¿Es empresas? legal? Bueno, no es ilegal expresamente y en general no es eso lo que se explicita, pero sí es eso lo que termina pasando. Y las redes sociales están midiendo y buscando, y es una de sus preocupaciones, lo que se llama el comportamiento, digamos, no genuino en redes, que son estas redes de cuentas automatizadas. ¿Sí? Es cada vez más difícil hacerlo, pero se puede. Muy bien, ya nos quedamos sin tiempo, pero queda muchísimo más para hablar, así que volveremos a retomar este Cuando tema. les guste. En el Me segundo gusta. bloque... Ahí está. No, yo de redes mucho. No me ¿viste? haga Pero eso al aire, Temponi, le pido por favor. Un corazoncito le pongo a mí. Bueno, nos vamos a meter con el tema de ignominia y filosofía, así que quédense que ya venimos. Redes sociales, escrache público, bueno, ¿qué es la ignominia para la filosofía y desde cuándo está presente en la humanidad? Para hablar sobre esto le damos la bienvenida al columnista oficialmente de La Letra Chica en Filosofía, Gustavo Pereira, quien también es filósofo y docente de la Universidad de la República. Buenas noches y gracias. Buenas noches y gracias. Ya conoces muchísimo el programa, igual, sí, convengamos que... Siempre me sentí de la casa. Bueno, para empezar un poco, ¿qué es la ignominia? ¿Cómo la interpretamos? Bueno, vamos a tratar como de establecer una definición general, ¿sí? Y a partir de eso después capaz que podemos ir caminando hacia el fenómeno de redes. La ignominia es un agravio, es una ofensa que tiene resonancia pública, ¿sí? Es decir, no se da simplemente entre dos personas, sino que hay resonancia pública y que afecta profundamente la dignidad o el honor de alguien. Esto tiene como consecuencia, afectar la dignidad, que el respeto de esa persona también es afectado. Y puede generar diferentes emociones o sentimientos, tales como la vergüenza, ¿sí? Una profunda vergüenza social. Dependiendo de la intensidad de esa vergüenza, las reacciones pueden ser también diferentes. Y es tan vieja como la humanidad, ¿sí?
para que ustedes y los televidentes se ubiquen a ver en el momento temporal. En la Ilíada, en el inicio de la Ilíada, ¿sí?, tenemos una ignominia. ¿Sí? Capaz que ustedes lo recuerdan, pero Agamenón le retira a Aquiles algo que Aquiles había ganado en la batalla, que era Briseida, ¿sí?, su esclava, o la esclava que había ganado en la batalla. Eso genera, o está una de las consecuencias más importantes de la guerra de Troya, que es el retiro de Aquiles del combate, que deja a los aqueos a punto de ser derrotados. Y también, en el inicio de la Ilíada, Aquiles está a punto de sacar la espada para atacar a Agamenón, ¿sí? No sé si recuerdan, pero Atenea es quien se lo impide. Lo que tenemos aquí es que la arete, la virtud, la dignidad de Aquiles es socavada por esa acción de Agamenón. Y eso es lo que genera este tipo de reacciones. Entonces, tan viejo como eso, ¿sí?, es esta forma que tenemos de relacionarnos los humanos, ¿no?, de establecer relaciones entre nosotros, que tienen a la ofensa y al agravio como uno de los elementos fundamentales. Ya que hablamos de agravio con público, por decirlo así, sí, o agravio en público, ¿qué tiene que ver esto o qué relación puede tener con el concepto de estigmatización? Bueno, en la ignominia o este tipo de agravio puede llegar en algún caso, pero no necesariamente, a provocar estigmatización. Es decir, si no es reparada y si es suficientemente intensa, puede, debido a ese carácter público, puede conducir a que una persona se sienta estigmatizada. El concepto de estigma en su forma más básica es entendido o es presentado como una marca que tenemos, y es una marca deshonrosa, ¿sí? Es una marca que habla de un rasgo negativo de nuestra identidad. La letra escarlata. La letra escarlata, exactamente. Muy típica. Exactamente. Sí, sí. La novela de la letra escarlata es un ejemplo perfecto, porque se le cosía a quien había cometido el pecado de adulterio una letra escarlata, ¿sí?, que era la inicial de la característica, que la colocaba en el espacio público bajo esa característica de ofensa, bajo esa característica de pérdida de rasgos que son reconocidos por todos como distintivos de la dignidad. Entonces, la estigmatización es una posible consecuencia, pero no siempre la ignominia termina en estigmatización. Gustavo, mencionabas a Aquiles, pero hasta ahora esta forma de humillar, ¿no?, de destratar al otro se ha ido transformando. Sí. ¿Cuáles son los principales hitos que vos encontrás ahí o que resaltarías? Bueno, lo que tenemos es la posibilidad de multiplicación en forma astronómica del público. ¿Sí? Claro, es como mundial ahora, claro, ¿no? Porque uno capaz que pone un tuit y sí, en horas están en todos lados. Sí, la resonancia pública, esa que yo mencionaba al inicio con la definición, es gigantesca, es enorme. Y a su vez la aceleración que tiene eso, ¿no?, la rapidez, la velocidad con que impacta. Y la forma en que impacta también a la misma velocidad y con esa misma intensidad en la reputación de quienes son afectados. Entonces, eso que vos, Jorge, decías al inicio, de que se puede destruir una vida, definitivamente se puede destruir una vida, ¿sí? La reputación de alguien, una vez que pasa por esta picadora de carne que es la ignominia, ¿cómo la podemos reconstruir? ¿Sí? El honor de alguien, su trayectoria como, en fin, como un profesional, es imposible. Sí. Y aparte siempre quedan registros de esto, ¿no? Porque también las redes lo que tienen es que a veces es muy difícil de borrar algo una vez que se empieza a replicar. Sí, es que la intensidad es tan grande que la institución del duelo, ¿sí?, históricamente ha sido una respuesta a la ignominia. ¿En qué sentido? En el sentido de que si alguien en algún momento se sentía afectado en su honor o en su dignidad por un comentario, por alguna afirmación que había hecho otro, podía desafiarlo a duelo, como Valle de Ordóñez y Beltrán, como Sanguinetti y Flores Mora, ¿sí?, en nuestro país hace no mucho tiempo de esto. Entonces, eso pauta
¿sí? La intensidad de la ofensa, porque lo que está de por medio es el deseo de tomar la vida del otro para poder resarcirse de esa ofensa. Sí, no, dale. No, y en el caso de las redes sociales lo que tenemos es que eso es imposible. No te puedes pelear contra el mundo, Claro, digamos. no vas a desafiar a duelo a nadie, ¿no? Entonces, el riesgo de poder destruir la vida de otro, el riesgo de poder destruir la vida de una persona es enorme y se lo maneja de una forma absolutamente irresponsable. Claro, pues tomando esto del duelo, ¿no? El duelo, por ejemplo, es una persona contra otra y bueno, y ahí se resuelve. Pero en el caso de las redes, muchas veces cada uno es como que tira una piedrita, ¿no? Y después se esconde la mano y quizás para esa persona que recibe agravios, cientos, de miles a veces, de diferentes agravios, como que recibe toda esa violencia, pero quienes la ejercemos... yo solo publiqué un tuit bardeando a alguien o criticando a alguien, o digo, ay, qué espantoso, esto la verdad que mi corrección política está espantadísima, voy a decirle algo, voy a criticarlo, pero queda por esa, quizás al escudarnos un poco detrás de una arroba, no nos hacemos cargo de la violencia que ejercemos ante un otro, de alguna manera. Sí, hay un efecto acumulativo tremendo, ¿no? Pero ahí en esto que vos estabas contando, me parece que hay algo bien interesante y tiene que ver con la motivación. ¿Qué nos lleva a actuar de esa manera? Porque, bueno, creo que hay un grupo o una posible explicación de gente que lo hace tal vez con mala intención, simplemente. Pero creo que eso no es muy interesante. A mí me parece que es muy interesante un deseo de justicia, ¿sí? Que lo experimentamos y lo llevamos a cabo en forma express. ¿Qué es eso que estabas diciendo Justicia recién? por dedo propio. Sí, sí. Ahí. Es decir, y claro, ¿qué es lo que sucede? No nos detenemos a evaluar la situación, no buscamos pruebas o no esperamos con prudencia, como por ejemplo hace la justicia, ¿sí? No realizamos esa evaluación meditada, sino que, bueno, esta persona, por lo que se dice acá, cometió este acto y esto es repudiable. Y esa justicia express termina en un linchamiento express, ¿sí? Y que, con esas consecuencias que decíamos hace unos minutos, ¿no? Con la vergüenza social, la destrucción de la reputación, la imposibilidad de reconstruir esa reputación, esa imagen que tenemos, ¿no? de ese jarrón antiguo que lo tiramos al piso y decimos, bueno, acá tenés la gotita, repáralo. Es algo parecido a eso lo que sucede con la ignominia multiplicada por el enorme poder que tienen las redes sociales. Ya que estamos buscando en esta columna tirar de algunas puntas de la cotidianeidad y relacionarlo con pensamiento filosófico. ¿Qué tiene que ver la ética en todo esto? ¿Cómo juega la ética? Bueno, la ética tiene mucho que ver, ¿no? Porque una de las cosas que podríamos acordar es que hay una ética que nos media a todos, en tanto ciudadanos, ¿sí? Una ética ciudadana, que tiene que ver con la corrección, con expectativas de comportamiento que tenemos en tanto que ciudadanos. Y hay valores y principios que hacen a esa condición de ciudadanía que deberíamos ejercer, que tienen que ver con el respeto de la libertad, la protección del tratamiento igualitario, el respeto al otro, ¿sí? A su dignidad. Estos valores y esta ética emerge de la idea de dignidad. Y por lo tanto, desde una perspectiva ética, estos comportamientos son condenables. Y también, desde una perspectiva ética, es que podríamos pensar en su transformación, ¿sí? Es decir, en el desarrollo de una educación del carácter o una formación del carácter, éticos, en griego quiere decir carácter, ¿sí? La educación ética es una educación del carácter que nos vuelva más prudentes, que nos vuelva más sabios, que nos permita, en lugar de hacer esta justicia express con linchamiento express, evaluar en forma meditada y deliberada la manera que vamos a tener de intervenir, porque no es que no intervengamos en estos procesos, pero hacerlo de una forma responsable también. Entonces, la ética a mí me parece que es uno de los posibles caminos, no todos, para poder contrarrestar este tipo de comportamientos. Porque las sociedades, al igual que otros colectivos y al igual que los individuos, también tienen su carácter. Y ese carácter es el que tenemos que intentar educar, es el que tenemos que intentar formar a través de la intervención en la discusión pública, a través de las conductas ejemplares,
¿sí? El no actuar de esa forma y hacerlo público constituye una conducta ejemplar que puede terminar influyendo. Y también creo que en esto, no ya la ética, sino también el derecho puede inducir, no a través de la convicción, pero sí a través de la punición, ¿sí? A restringir algún tipo de comportamientos. Porque hay momentos en los que el derecho, bueno, tiene que venir en auxilio de esta persona que ha sido vilipendiada en las redes, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que esto y otras posibles medidas seguramente pueden contribuir, este tipo de charlas que estamos teniendo, creo que contribuyen a hacernos conscientes de ese riesgo en el que incurrimos cada vez que, reitero, queremos hacer esa justicia express que termina el linchamiento, ¿no? De ojo por ojo, sí, llamado sí. cargo, y que quizás también no nos permite ver después el problema más sistémico, porque quizás lo que nos molestó fue un chiste racista, que está mal, pero caerle a esa persona de manera violenta tampoco es lo adecuado. O sea, quizás ahí lo que tendríamos que hacer sería hablemos de racismo, por ejemplo, ¿no? O hablemos de machismo, pero... Sí. ¿Sabes que hay algo que a mí me interesa mucho en esta forma que tenemos de actuar? Y es que lo hacemos prácticamente en forma inconsciente. Ahora este año estamos celebrando los 150 años del nacimiento de Bas Ferreira, ¿no? Y una de las cosas que Bas Ferreira nos enseñaba es que nuestro aparato cognitivo tiende sistemáticamente a cometer errores, independientemente de que estemos muy bien educados. Entonces, creo que un buen proceso o una buena forma de tomar esa herencia basferreiriana es asumir que tenemos un alto riesgo de actuar de esta forma automática o inconsciente que puede terminar en este tipo de comportamientos que probablemente no sean los que queremos, ¿sí? Con finales que no son los deseados. Y me parece que por ahí también creo que es una muy buena forma de celebrar o de comenzar a celebrar estos 150 años de Bas Ferreira, tomando estas herramientas para poder pensar en una sociedad mejor. Y eso, perdóname, ahí la receta de Bas Ferreira, ¿cuál sería? ¿Pensar más y tratar de pensar mejor? No, es como hacernos... ¿Cómo honramos a Bas Ferreira? Yo creo que lo honramos sabiendo que somos racionales, pero no tanto, ¿sí? Como asumiendo que esa soberbia de la razón, ¿sí? Es algo con lo que no podemos convivir porque en realidad no somos tan racionales como creemos, ¿sí? Y que hay sesgos, hay riesgos de dogmatismo, hay de hecho una enorme soberbia de la razón que puede conducirnos a los peores resultados deseados. Gracias, Gustavo. Bueno, gracias a ustedes. La seguimos en el siguiente bloque y echamos una mirada a la religión y a la historia, porque como acaba de decir Gustavo, podemos pensar en los antiguos griegos, podemos pensar en la Edad Media. Esto viene acompañando al ser humano, cambian las formas, siguen los tiempos y sigue la letra chica después de una breve pausa. Hacemos 21:45, dicho sea de paso, estamos en vivo en la letra chica, ¿verdad, Sara Sola? Muy bien. Cumplió. Me gusta decirlo ahora, es un viejo gusto que tengo. Bueno, hablando de cosas antiguas, o por lo menos que se pueden remontar muy atrás en el tiempo, este tipo de comunicación de las redes sociales actuales, hay un pensador francés llamado Yves de Massieu que... Está bien, ¿no? Perfecto te salió. Que dice que él encuentra, digamos, a los abuelos de las redes sociales o los orígenes de las redes sociales allá en la Edad Media por las cruzadas y la ruta de la seda. ¿Por qué es esto? Porque grupos de gente empezaron a contarle cosas a otras gentes que se desplazaban y se la contaban a terceras y cuartas gentes. No sé si me explico. Por ahí un antecedente de las redes sociales en la Edad Media. Bueno, vamos a hablar de redes sociales y religión y para eso recibimos a Nicolás Iglesias. Buenas noches. Buenas noches. También una persona que ha venido varias veces al programa. Nicolás Iglesias es especialista en política y religión. ¿Cuál es el vínculo? Vamos derecho hacia la primera pregunta, entre ignominia y religión.
Bueno, ahora Sí, me es que quedé hay. pensando en lo que decía Temponi de Si este te tema. gustó, fue idea mía. Si no, me lo anotó Sí, no, muy producción. bueno. No, porque incluso de la Edad Media esta idea de la burla y incluso del origen del cómic y de la sátira y de la burla política y religiosa, de burlarse de los papas o burlarse de los obispos. Pero también, obviamente, que ahí yo miraba el tape del origen, ¿no? Ni hablar de la lapidación y el linchamiento público de aquellas personas que eran consideradas representantes del mal o que cargaban con algún estigma, como decía Gustavo, o alguna marca que los ubicaban como los culpables o los que traían el mal a una comunidad. En la Biblia o en la religión podemos encontrar este vínculo con la ignominia, posiblemente porque en sí la Biblia contiene muchos relatos culturales y, como decía, la ignominia es tan vieja como el ser humano, de alguna forma quizás como una forma de descargar la violencia que toda comunidad y todo grupo realiza, de descargar la violencia hacia otras personas y algunas formas, a veces dándole formas sagradas a esa descarga de la violencia, de alguna forma legitimarla religiosamente, esa violencia ejercida hacia alguna persona o hacia algún grupo, por alguna enfermedad o por alguna discapacidad o por la pertenencia a algún grupo específico, esta cuestión de marcar a alguien y señalarlo y llegar hasta el linchamiento. Cuando revisamos las historias de la Biblia, quizás la que viene más al imaginario de todas las personas, incluso aquellas que quizás nunca hayan abierto una Biblia, es esa historia de la cual viene la frase del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Esto que estuvimos hablando de tanto de tirar las piedras, que se refiere a una situación donde justo se vincula también la sexualidad, ¿no? Y las mujeres, que justo era el primer ejemplo que traía Ana Laura hoy, que tiene que ver con una situación de infidelidad de una mujer que es encontrada en adulterio y es traída por un grupo de hombres, de maestros de la ley, de gente que conocía la ley, las leyes del Antiguo Testamento justificaban, bueno, hasta hoy está justificada la lapidación, que vendría a ser como el precedente del linchamiento, ¿no? En redes, bueno, pero físicamente, que obviamente llegaba hasta la muerte física de las personas, y traen a una mujer y Jesús dice, bueno, detiene esa situación de linchamiento, de lapidación, con esta frase del que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y bueno, ahí podemos ver todos los mismos sesgos que hoy en las redes sociales, ¿no? Se trae a la mujer y no se trae al hombre, porque posiblemente el adulterio obviamente no se cometió por solo una persona, y en la propia ley esa que estaban aplicando esos varones, esos religiosos ahí en ese momento, decía traer al hombre y la mujer. Entonces ahí vemos que hay un sesgo incluso machista, que es el que hasta hoy las mujeres políticas viven de una mayor violencia hacia las mujeres, este vínculo con la sexualidad, esta cosa de exponer la vida privada de las personas en el público. En ese texto que es tan viejo, quizás están todos los mismos elementos de lo que vemos hoy en las redes sociales, ¿no? Vamos a seguir tirando esas piolas, pero me queda una sensación como que no hemos avanzado mucho. No cambiamos nada. ¿Viste? Avanza el programa y esto es más cambia de lo la mismo. herramienta, pero seguimos con el mismo formato, En digamos. vez de una drapia en la mano, teléfono. un celular, pero... Con respecto a esto, me dejás pensando también de que, ¿cómo está el tema del cristianismo y las enseñanzas de Cristo, ¿no? Más allá de lo que crea cada uno, con todo respeto. No, porque por hay una todos. cuestión, hasta una enseñanza básica ética y uno puede no creer en Jesús y quedarse con esto de Claro, no tirar la piedra. Pero me da la sensación a mí, lo digo esto desde un profundo respeto, lo aclaro desde ya, de que la inmensa mayoría de los cristianos de hoy tira más piedras que se pone adelante de los que ponerse adelante de lo que están tirando o plantearse si tendrá derecho o no a tirar piedras y revisarse para adentro. Me da la sensación, no sé. Sí, lamentablemente cuando analizamos los discursos de odio hoy en las redes sociales, muchas veces se mezclan todos estos ataques con justificaciones también religiosas. En nombre de la defensa de la sociedad cristiana o de los valores, se ataca a grupos, muchas veces desde actores que se definen como religiosos. Cuando Marcela Yeng y otro compañero de Facultad de Ciencias Políticas, de Ciencias Sociales, hicieron una investigación sobre las redes sociales y los discursos de odio, un poco de lo que hablaban, encontraron, por ejemplo, este uso del concepto de ideología de género,
que asocia al feminismo con la izquierda y con el totalitarismo, y con eso se ubica como el feminismo como el culpable del caos social o Sí, de la el mal, en inmoralidad, del general. mal. O sea, las nuevas brujas de la Edad Sí, Media. a la hoguera también, De las ¿no? hogueras, las nuevas, bueno, como una nueva hoguera que serían las redes sociales. Y ahí se mezcla el conservadurismo, los discursos de odio, la violencia hacia el otro, hacia la otra en este caso, con el tema religioso o con la justificación religiosa. Porque, bueno, en realidad podemos, por eso, digamos, uno puede decir, no es que en la Biblia está la violencia, sino que, bueno, hay textos sagrados, en este caso la Biblia, que reflejan la propia humanidad o la deshumanidad o la falta de humanidad y cómo, digamos, qué mensaje ético, como decía Gustavo, o sea, podemos tener desde ahí. Pero sin duda que la justificación religiosa y la violencia, la religión y la violencia, están muy presentes en las redes, en las guerras, en la vida cotidiana. Sí. Nicolás, lo decía un poco Gustavo, como el encare de él desde la filosofía de qué es lo que se puede hacer o qué tendríamos que hacer. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, yo creo que la clave en esto es la humanización y en el encuentro con el otro. Lamentablemente, la pandemia quizás aceleró un proceso de esto, o sea, todo lo lindo de la virtualidad y todas las posibilidades, ¿no? Porque al fin de cuentas, no estamos hasta un poco hablando en contra del uso de las redes sociales, ¿no? O sea, todas las posibilidades que nos dan de comunicación y de encuentro y de globalización y de intercambio con otras personas distintas, en realidad, quizás en este tiempo de la pandemia, con la falta de los encuentros y los encuentros cara a cara, ¿no? Esa posibilidad de verle la humanidad al otro, a la otra persona, nos generó esta situación de que de atrás del anonimato de la red social me sienta con un poco más de libertad o con un poco arriesgarme más a tener una actitud más violenta y también está de la cuestión de la polarización, lo que explicaba Ana Laura con las cuestiones de las burbujas, ¿no? Entonces, de la cuestión de la polarización en los discursos de odio que se usan en las redes sociales, de atacar de un grupo a otro y no estamos generando, usando las redes sociales de esa forma, ¿no? Canales de diálogo, canales de encuentro, y bueno, y ahí, como todo, la religión puede darnos claves éticas de amor, de otredad, de encuentro, de humanización, o como claves bélicas, porque a fin de cuentas la religión expresa también nuestra humanidad, ¿no? Es una institucionalización también de nuestras creencias. En América Latina, pues sabemos que las regiones tienen mucho que ver con las visiones religiosas. ¿Hay alguna especificidad, algo que quieras destacar? Sí, creo que en esta cuestión de los discursos de odio se da paradójicamente un empoderamiento de algunos grupos conservadores que muchas veces se definen como, por ejemplo, pro vida o pro familia, que deberían estar de acuerdo en la defensa, ¿no? de la humanidad, de los derechos humanos, justamente con el uso de las redes para atacar a otros colectivos, sean las feministas o sean grupos de diversidad o otros grupos religiosos que quizás no comparten los mismos valores. Y creo que lo que es transversal tanto a grupos religiosos y laicos y a cualquier persona es de alguna manera la necesidad de desarmar, lo hablamos con Gustavo antes, una cierta pedagogía de la crueldad, porque esto de la lapidación o del linchamiento es como querer hacer justicia por mano propia o querer de alguna manera enseñar, muy entre comillas, a través de la violencia. Y lo que tenemos que tratar de construir es formas de comunicación y formas de relacionamiento que creo que nos humanicen y nos encuentren. Nicolás Iglesias, no sé si te quedó algo de tiempo. No, para nada. Completísimo. Lo iba a despedir y agradecer, que es lo que vas a hacer. Hágalo. No, por favor, Pero, Sarasua, bueno, muchísimas gracias por estos minutos y es como, siento que cerramos un poquito un ciclo porque Gerardo Caetano arrancó la semana hablando también de tender puentes, de diálogo y Nicolás ahora está planteando también eso y creo que quizás por ahí va, ¿no?
Bien, sigamos hablar. en esa. Sigamos en esa la semana que viene. Hablando del tema, el lunes volvemos con cuestiones vinculadas a la LUC. Ustedes saben que el lunes entramos en la semana final ya, porque el 27 es el referéndum. Así que educación, seguridad y combustibles serán las 3 patas dentro de los muchos temas que tiene la LUC en que apoyaremos el programa que inicia la próxima semana. Y desde ya ha sido un enorme placer, Sarasola, compartir con usted y todas las compañeras y compañeros esta primera semana. Ustedes saben, vamos lunes, miércoles y jueves. Esta ha sido la primera semana de la Letra Chica 2022. Bueno, gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana.